Creo que estamos en contacto con Nahum Klicksberg. ¿Puede ser, Nahum? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Nahum, la semana pasada estuvimos charlando sobre el ingreso ciudadano, el ingreso básico universal incondicionado. Sí, sí, Y sí. a usted le había quedado en el tintero una propuesta para los jubilados que, bueno, a ambos nos había parecido muy interesante que lo pudiera comentar para nuestros oyentes. Sí. Bueno, el martes pasado expuse el concepto de las 4 heridas que están sangrando al pueblo argentino: la pobreza, la corrupción generalizada, la precariedad laboral, la deuda externa, y desarrollando posibles soluciones para eso. Entonces vertí el concepto de que la propuesta que en este momento en el mundo está teniendo mucho apoyo, de la renta básica digna e incondicionada, aplicada a la Argentina, se ve como la única solución viable, porque los distintos partidos políticos realmente están desorientados, no se ve claro qué proponen para superar estos problemas tan serios que tiene la Argentina. Y bueno, entonces justamente propuse, bueno, que la Argentina sea el primer país en implementar la propuesta esta de la renta básica, que es perfectamente factible, con un nuevo diseño económico, una concepción distinta, y que por lo menos habría que estudiarlo, ¿no? Habría Claro. que estudiar todo lo que en el mundo se está diciendo sobre esta renta, los argumentos a favor, los argumentos en contra, porque en esto se juega una posibilidad, tal vez la más importante de la Argentina, de salir de su crisis estructural. Pero mientras se hace todo ese proceso, mientras pasa el tiempo de que se estudie y se implemente en la Argentina esto, que yo opino que tarde o temprano se va a tener que hacer porque no va a haber otra solución para la Argentina, pero mientras tanto hay un gran problema. Mientras tanto se nos muere gente, y sobre todo se nos muere los que por cuestiones biológicas están condenados a morirse, es decir, los que tienen más de 70 años. Ellos no pueden, no tienen tiempo para estar esperando que se haga este proceso hasta la implementación de la renta básica que les permita vivir dignamente los años que le quedan. Entonces, la idea es justamente, mientras tanto, ya implementar una renta básica digna para los mayores de 70 años, para ya inmediatamente ayudarlos a que los últimos años de su vida tengan una vida digna. Claro. El promedio de vida en la Argentina en este momento es de 77 años. Los hombres viven 73 años y las mujeres 80 años. En todo el mundo las mujeres viven unos años más que el hombre. Estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud sobre el año 2016. En Argentina, más de 65 años, hay 5 millones de personas, 2 millones de hombres y 3 millones de mujeres. Se puede estimar que más de 70 años habrá 1.700.000 hombres y 2.700.000 mujeres. O sea, estamos hablando de 4.400.000 personas que ya ingresaron, digamos, en la última etapa de su vida, en sus últimos años, y que de estos 4.400.000, una cantidad muy importante, no sabría precisar cuánto, pero indudablemente muy importante, no tiene para vivir dignamente sus últimos años. En una sociedad que no cuida a sus abuelos, que no le da importancia a esto, es realmente una sociedad que moralmente es repudiable. Esto requiere inmediata atención. Esta gente, que es el grupo de seres humanos más débiles por la edad que tienen, los que no tienen recursos siquiera para vivir dignamente, 8 o 10 mil pesos de jubilación mínima que les dan, no tiene nada que ver con las necesidades para vivir dignamente que estamos hablando. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante este tipo de situación? Entonces, si se les da a ellos una renta básica digna, que a los mayores de 70 años,
Entonces, por un lado, no creamos ninguna distorsión en el campo laboral, porque a esta edad ya está fuera de competencia laboral, que si no perjudica la oferta y demanda laboral, no es que baja los salarios ni nada por el estilo. Por el otro lado, el dinero que se les daría reactivaría la economía del país, que tiene un 50% de todo su aparato productivo paralizado en este momento. Esto coinciden todos los economistas. De ese dinero que se les daría, una cantidad importantísima, como la mitad de eso, vuelve al Estado porque vuelven impuestos, claro, en IVA y en otros impuestos que pagan los comerciantes que le venden los alimentos y las cosas que compraría esta población mayor. Quiere decir que perfectamente se puede diseñar un fondo para la renta básica para estas personas mayores. No estoy hablando de jubilación, no se me confunda. Esto no tiene nada que ver con la caja de jubilación ni con el fondo del ANSES para jubilación. No tiene nada que ver porque eso se rige con el concepto de los aportes que la gente da en vida, en sus trabajos. Esto no, esto sería aporte del Estado, así como el Estado aporta para la educación, para la justicia, para la seguridad, aportaría para este fondo, para la renta básica, para complementar a aquellos que no les alcanza lo necesario para la renta digna. Es decir, si una persona gana de jubilación, digamos, 10.000 pesos, y tiene otros ingresos por 5.000 pesos, está en 15.000 pesos, se le daría lo que resta para que tenga, para que alcance el nivel que se considera que corresponde de costos para tener una vida digna. Ahora, Nahum, y seguramente si nos está escuchando algún economista liberal va a decirnos, sí, pero el Estado hoy no está emitiendo dinero, las cuentas públicas... Sí, lo mismo dijeron cuando se iba a dar el dinero para los hijos menores de edad de las familias pobres, ¿no? ¿Cómo se va a dar dinero? Ese tipo de beneficio no hay dinero que alcance. El dinero para jefas y jefes de familia, que yo intervine en la confección de esa ley, también se decía cómo se va a dar a todos los jefes y jefes de clase baja ese dinero. No existe. Cuando se decía la mujer no tiene derecho al voto, y tardó tantos años de luchas para que la mujer pueda reconocerse el derecho al voto. Todas las conquistas sociales, se decía es imposible. En el mundo se está hablando no solo que es posible a los mayores de 70 años, sino que la renta básica digna es posible para toda una población, y esa es la propuesta en el mundo que se está hablando. Ya ha tenido muchas investigaciones, muchos estudios, muchos economistas que dicen sí, es perfectamente posible, y ahora hasta que se instale en la Argentina la renta básica, si es que algún día se instale, pero que sí, hasta que se instale, estamos hablando ahora solamente de la emergencia, que es esta gente que ahora ya entró en los últimos años de su vida y no tiene tiempo para esperar los tiempos políticos, para que se le dé a ellos. Por ejemplo, le doy unos ejemplos. En Alaska, le dieron la población, a toda la población la hicieron socio de la principal fuente de ingreso que tiene Alaska, que es el petróleo. Entonces tiene un porcentaje la población de los dividendos que da el petróleo. Y todos los años se le da el concepto de una renta básica. Cada ciudadano que vive en Alaska se le da un dinero para eso. Los fondos que maneja el ANSES acá, que son cuantiosos, que tiene acciones en montones de empresas, etcétera, que nunca han quedado claro ni transparente cómo se maneja, y que parece que últimamente se ha perdido muchísimo dinero en valor dólar de ese dinero del ANSES, por ejemplo, es para estudiar si podría entonces hacerse socio al fondo para la renta básica para los mayores de 70 años y tener ahí una participación de las ganancias que es esas inversiones del fondo del ANSES. Y tantas otras cosas se pueden, por ejemplo el IVA, los mayores de 70 años se puede disponer que todas las compras que hagan de alimentos ellos no pagan IVA, por ejemplo, que no pagan el transporte público,
por ejemplo. Es decir, se puede dar en bienes y servicios una cantidad equivalente a dinero, que más lo que se le dé en dinero, que haga que lleguen a poder tener la canasta digna de la cual estamos hablando. Por ejemplo, se les puede dar una cuota sin costo de gas y electricidad, de consumo de gas y electricidad. Estamos hablando mayores de 70 años, los ingresos que tienen en la actualidad no les alcanza para vivir dignamente. Entonces, y estamos hablando sobre todo de una obligación moral con nuestros abuelos, con los abuelos del país. Si no se entiende que esta es una obligación moral, entonces va a pasar lo que se está pasando hasta ahora, que no se le da importancia a esta población. Pero si se comprende, si hace insight la población y los políticos, de que realmente eso es la exigencia número uno, que los últimos años de vida de los abuelos hay que darles una vida digna. Cualquiera, independiente de la caja de jubilación, esto no tiene nada que ver si aportaron o no aportaron en su vida de trabajo, es una consideración de tipo moral. Si comprendemos eso, entonces pasa a ser solamente un problema de voluntad política. Muy bien. Entonces, ahora, Nahum, yo estoy totalmente convencido de que el 90% de quienes nos escuchan está a favor de su propuesta. Y la gente se pregunta, ¿y por qué entonces la dirigencia política no lo toma? Yo lo tomo, usted me lo dice y yo lo tomo, pero yo no tengo capacidad de resolución. ¿Por qué quienes tienen capacidad de resolución no lo ponen por lo menos en debate? Bueno, justamente lo que yo propongo es que todos los partidos políticos lo incluyan esto en sus programas, por lo menos que incluyan que se va a estudiar esto, cómo hacer para mejorarle la calidad de vida a los mayores de 70 años, que se va a estudiar, por lo menos que eso lo pongan en su programa. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? No se ha hecho por varias razones. Una, porque moralmente es una sociedad que es muy cuestionada. No nos olvidemos que hace poco a los jubilados les sacaron dinero de sus bolsillos y nadie dijo ni pío, porque favorecía una serie de negocios y negociados con gobernadores y etcétera, ¿no? El gobierno más gobernadores peronistas, no peronistas, etcétera, que entonces se repartieron dinero de los jubilados. Eso es una inmoralidad pero increíble. Entonces, por un lado tenemos actos que cuestionan mucho el nivel de moral de la población, de los políticos como responsables de lo que pasa en el país, pero también de la población general, que tenía que haber salido a la calle y decir, no se le puede sacar plata del bolsillo a los jubilados para otros gastos, para otras cosas o para negociados. Eso no es intocable, eso. Es una cosa moral indispensable. Entonces una cosa es justamente, tenemos que recuperar el sentido moral de la vida. Eso es uno de los caminos para llevar a comprender que hay que proteger a esta población a la cual me estoy refiriendo, que está entrando en sus últimos años de vida. La otra cuestión, como lo expresé la vez pasada, es que los políticos, buena parte de ellos, no sé si muchos, pocos, no es cuestión, lo importante es que buena parte de nuestros políticos están viviendo en un país en el cual están inmersos en una corrupción generalizada, como expliqué la vez pasada. Corrupción generalizada, estructural y sistémica, como lo definen instituciones internacionales como Transparencia Internacional. Entonces la medida de gobierno, muy lejos de pensarse, de gobierno y de otros políticos, de la oposición también, muy lejos de pensarse en el sentido moral y prioritario de las necesidades de una población, las medidas son pensadas en función de negocios. Se hace lo que deje negocios. Lo que no deja negocios, entonces no se piensa, no se pone sobre la mesa para hacer. Lo que deje negocios o lo que dejen votos, ahora se vienen las elecciones, entonces lo que deje votos, porque los votos van a permitir los futuros negocios. Si no se tiene poder, no se van a poder hacer tantos negocios. Entonces, esta es la otra lucha que tienen que hacer los políticos y los funcionarios del gobierno que sean honrados, que es hacer un real enfrentamiento para terminar con la corrupción generalizada.
Pero acá tengo una mala noticia. Los técnicos en el tema de corrupción, es bien claro todas las investigaciones, no hay ningún país donde haya existido corrupción generalizada que haya podido vencer a la corrupción generalizada. La corrupción generalizada se extiende, nunca se puede extinguir cuando ya se instaló como corrupción generalizada. Solamente el implementar un sistema como la renta básica digna, como expliqué el martes pasado, puede terminar con los daños que la corrupción le hace a un pueblo. Y expliqué en detalle cómo, por qué, lo expliqué eso en detalle. De todas formas, la gente, aparte de escuchar la audición del martes pasado, puede en el sitio que coordino en internet, donde se ponen todas estas ideas bien detalladas y desarrolladas, puede tener toda la información, www.propuestaparaterminarconlapobreza.com. Ahí tiene toda esta información sobre lo que en el mundo se está desarrollando a nivel de teoría y técnica para implementar la renta básica que solucionaría los problemas de pobreza de cualquier país donde se aplique y los problemas de corrupción. Bueno, esa es la salida, y esa es la otra propuesta que hago, de que propongan, los partidos políticos pongan en sus programas electorales también por lo menos estudiar la propuesta de la renta básica, por lo menos estudiarla, analizarla. Así es. Bueno, Nahum, le agradezco muchísimo este contacto que ha tenido con nosotros, con La Brújula. El tiempo hoy se nos ha ido, pero le hemos tratado de dar la importancia al tema que usted plantea. En algún momento voy a dejar en Sarandí 56 para que usted envíe a alguien para que retire el libro Socializar la herencia difusa, que va a quedar a su disposición para que vea también... Sí, donde en ese libro también se habla de la renta básica. Efectivamente, es una propuesta de renta básica, y me gustaría en todo caso que nos volvamos a comunicar en breve para seguir hablando de un tema que efectivamente creo que es el tema más importante que tiene la Argentina, porque es muy difícil filosofar de cuestiones abstractas cuando tenemos un pueblo con hambre, con necesidades básicas insatisfechas, jubilados abandonados, chicos en la exclusión y en la marginalidad. En fin, bueno, yo le agradezco mucho su participación, Nahum. Bueno, al contrario, un abrazo para usted y un gran saludo a todos los oyentes, y bueno, que sea lo mejor para el país, pero actuemos. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de hacer algo, y si después de leer sobre la renta básica, un ciudadano llega a la conclusión que ayuda al país que se estudie el tema, bueno, difundir el tema a sus amistades y decirle, bueno, informate sobre el tema. Eso es un aporte al país que cada uno puede hacer. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Nahum creo que nos ha dicho, la política tiene que volver a tomar una connotación moral, un perfil moral. Es decir, la política no es una cuestión de que vengan un economista y te diga, no, acá 2 más 2 es 4, como hacen algunos, mientras ellos lógicamente se quedan con 10. Primero la gente, y como diría López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, claro, y esta propuesta de poder darle una vida digna a quienes superan los 70 años, esto derrama bienestar para toda la sociedad, porque un abuelo que ya pasó los 70 años y que puede ayudar a su nieto, siente que se siente útil en la vida, y el nieto que recibe del abuelo sabe que cualquiera sea el tránsito, sus últimos años van a ser de dignidad. Entonces alienta a toda la comunidad. Sí. Esto siempre, el futuro es una tensión, digamos, ¿verdad? Y poder sentir que vas a pasar bien los últimos años de tu vida y que ese país te respeta como ser humano, tiene una connotación moral extraordinaria que yo creo que los economistas ni tienen idea. Son ajenos, no entienden estas cuestiones, y pensar que los próceres de nuestra independencia, desde San Martín a Bolívar, desde Manuel Belgrano a Sucre, o quien usted elija, lo hicieron simplemente haciendo cuentitas matemáticas y sin observar la magnitud espiritual del ser humano, es que no entienden nada cuando leen la historia. Los seres humanos tenemos una connotación espiritual enorme, y eso también hace a la fuerza de los pueblos. Los pueblos, cuando tienen su estado de ánimo arriba, son capaces de hacer cosas apoteóticas.
y no hay crisis económica que se le ponga adelante que no la pueda resolver. Si nosotros no la resolvemos en la Argentina, es porque tenemos una crisis moral, una crisis anímica, una crisis de otra naturaleza, no porque tengamos problemas económicos que no podamos resolver, que son fáciles de resolver. El problema es que cuando el estado de ánimo no da, la voluntad se quiebra y entonces empezamos a circular en un círculo vicioso donde efectivamente, como bien dice Nahum Klingsberg, que es un especialista internacional en esta materia, la corrupción empieza a degradar todo el sistema político empieza a perder ánimo también, su moralidad empieza a decaer, se roban los recursos del Estado, la sociedad no encuentra en sus líderes ejemplos morales para seguir, los jóvenes no encuentran en quién reflejarse para poder seguir sus pasos, y entonces el decaimiento, el todo vale, el cambalache que nos plantea Discépolo en 1930 y pico, se empieza la sociedad todos en el mismo lodo manoseados. Y eso nos lleva a la degradación. Hay que salir de la degradación. Y tenemos que salir desde lo espiritual, desde lo moral, desde lo ético y también desde lo material, construyendo una sociedad más rica, pero más rica es para enriquecer a los seres humanos en todos los sentidos. Por eso cuando nos dicen va a tener mayor nivel monetario destruyendo la naturaleza, le decimos no. Queremos mejor ingreso para la gente, pero favoreciendo el bienestar con la naturaleza, favoreciendo el vínculo con la naturaleza. Hay que cambiar el proyecto político en la Argentina. Hay que cambiar el voto. No sé ya a quién decirle que vote, pero hay que cambiar el voto, porque hay que cambiar el proyecto político. En el marco de este proyecto político no vamos a tener